Mal estamos en horas, jóvenes. Nos falta todavía nuestras clases son hasta las 20:55 y son las 19:53. Falta todavía. Ya, vamos, vamos. ¿Cómo es Eduardo Lafuente? Tenemos un periodo todavía, ¿no? Sí, licenciado. Claro, ¿por qué no me dices? Mira, a ver, me he dejado convencer y reviso, no. Seguimos entonces nuestras clases. Admitiremos. No se olviden colocar su nombre. Nuevamente, su nombre completo, IFI regular o IFI complementaria, por favor. También vayan colocando, son 23 que han ingresado. Vayan colocando, por favor, su nombre en el chat Zoom. Si son de IFI regular, IFI complementaria, también asignan, por favor. Ya, vamos a seguir compartiendo nuestras ayudas. Ya, aquí está. Ya. Estábamos con la cita según el número de autor. No se olviden. Ay, carata. Siguen ingresando. Ya, está bien, está bien. Vamos, vamos, jóvenes. Ya. Estamos admitiendo todos. Ahora sí, vayan colocando su nombre en el chat de Zoom y colocan IFI regular o IFI complementaria. Por favor, no se olviden. Ya. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces estábamos en lo que corresponde a la cita según el número de autores. ¿Ya? ¿Se escucha perfectamente? ¿Se ven las ayudas perfectamente, Adriana Siles? Adriana, Sí, listen. ya. Rodrigo, Rodrigo Paredes, ¿se ve? ¿Se escucha? Hola, hola. Rodrigo no tiene micrófono, creo. Ya, no se le escucha nada. Muy bien, entonces damos continuidad, ¿no? Sara está solicitando grabar su equipo. ¿Estás grabando tu equipo, Sara? Sí, lista, por favor. Ya, aprobado. Ya, listo. Y el Eduardo de la Fuente está llorando ya. Ya, vamos. Según el número de autores, como les decía, ¿no? Cuando son dos autores se colocan los nombres y con la letra I. Cuando la cita es tres y cinco autores, señores, la primera vez, cuando son tres y cinco, así, tres y cinco autores, la primera vez se cita y se indican todos la primera vez. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de un punto. ¿Me están entendiendo? Cuando hablamos entre tres y cinco autores,
La primera vez se colocan los 5. En una segunda oportunidad ya se coloca el nombre del uno, et al, el año y la página. Nada más. ¿Me han entendido? Ahora, cuando hablamos entre 6 o más autores, se cita el apellido del primero seguido de et al. Cuando ya son 6, el apellido del uno y et al. Desde la primera vez. Les mostraré. ¿Ves? Fijarse. Cuando hablamos entre 6 o más autores, ya desde un principio se cita al primero, et al y el año. Cuando hablamos de autores corporativos, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo, instituciones, la primera vez se coloca el nombre completo de la institución y en una segunda vez las iniciales y el año. Nada más. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos autores, libros de autores colaborativos, ¿no? Donde dentro de ese libro existe información de otros libros. Entonces yo tengo que colocar, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que manifiestan? Y la institución, ¿dónde está escrito? En la Organización Mundial de la Salud. El autor es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué año? El 2021 en la página 21. Esa es mi argumentación. Cuando es corporativo. Ahora, cuando nosotros hablamos de información tomando en cuenta que esta está basada en diferentes títulos, capítulos y años, coloco la información tomando en cuenta que el título, el capítulo y el libro de eso, ¿dónde está escrito? ¿Quién lo ha escrito? El autor, el año y la página. Ahora, existe también donde no tenemos el autor, autor anónimo. A veces no encontramos quién es el autor, quién lo ha escrito, quién ha desarrollado. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la cita, colocamos la cita, ¿ya? Como no tiene autor, en vez de autor, anónimo ponemos el año y la página. Cuando es la cita narrativa, al principio, anónimo, año, página. Cuando hablamos de una cita de una cita, o sea, el libro que está basada en otro libro, entonces ahí debemos colocar la información y cómo se citó en Goldman, qué año y la página. No nos olvidemos que también existen publicaciones que a veces no tienen fecha, ¿no? Y cuando hay publicaciones que no tienen fecha, ¿no? El material y todo aquello no menciona. ¿Qué debemos colocar? Directamente, ¿no? Sin fecha. El autor y la sin fecha. Esto es una información narrativa. Y parentética, colocamos al final autor sin fecha y la página. Cuando hablamos una cita directa del material sin página, a veces no encontramos la página.
colocamos el autor, el año y en vez de página, párrafo. ¿En qué párrafo está la información? Ya, porque a veces existen documentos, ¿no? Que no es visible, ¿no? El número de página, pero sí vemos en qué párrafo se encuentra, ¿no? No podemos incluir la página. Entonces, colocamos el autor, el año o la sección, costos que puede ser parte de ese párrafo 2 de donde estamos sacando la información. Asimismo, ahí tenemos cuando existe un libro con autor. Ahí colocamos el apellido, el nombre, el año, el título del libro, dónde se ha desarrollado país y la edición. O sea, el autor, el año, el título del libro, dónde y qué edición. Cuando hablamos de un libro con editor, entonces ahí colocamos autor, edición, año, el nombre del libro, dónde se ha editado. Ahora, existe, y esto quiero que me atiendan perfectamente porque voy a explicarles. Libros en versión electrónica, cuando nosotros extractamos, bajamos del internet, ¿se acuerdan? En PDF. Generalmente ahora eso es lo que están desarrollando los estudiantes. Y cuando hacemos ese tipo de trabajo, tenemos que empezar a considerar cuando es en versión electrónica, señores. En ese contexto, nosotros tenemos que empezar a trabajar tomando en cuenta el autor. Voy a colocar mi ayuda. Un segundo, por favor. Sí. Ya tenemos que colocar el autor, apellido del autor, año, título del libro y en qué página web se ha recuperado. Ya no coloco recuperado, esto no. Esto ya no. Este recuperado de era en Norma Zapa sexta edición. Ahora en Norma Zapa séptima edición ya no se coloca recuperado. Tomar en cuenta. Directamente apellido, nombres, año, título y en qué página web es recuperado, extractado el libro. Ahora dicen, ¿no? Existen algunos libros que tienen el famoso DOI. Este DOI, señores, viene a ser la matrícula o el carnet de identidad del libro. Es el Digital Object Identification. O sea, es un identificador digital del libro que está especificando ciertos números para que estos puedan ser localizados a través de una red de control sistemático, tanto el libro, el artículo que contiene esta información que es el DOI. Y esto reemplaza a lo que llamamos el URL en la información. Y cuando ustedes vean su equipo, su laptop y coloquen séptima edición normas APA y empiecen a trabajar, al final en vez de ponerles URL, les van a poner DOI, que coloquen el DOI. ¿Qué quiere decir? Debo colocar el apellido, nombres, año, título del libro y ya no hay recuperado, directamente el DOI. Como plantean acá el ejemplo. Eso es lo que establece el famoso DOI. Y ya la mayoría de los libros especifican, consideran que se tiene
libros que contienen lo que llamamos nosotros el DOI. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Ya? Esto es muy importante. Ahora, si ustedes se ponen a analizar, a veces nosotros sacamos información de libros donde cuentan con más de 1000 hojas, 1500 hojas. Y ese libro tiene pues capítulos. Y ahí es donde yo tengo que también considerar mis normas APA cuando hablamos de capítulos de un libro. O sea, las referencias. ¿Dónde está mi información? No creo que esté en el capítulo 1, debe estar en el capítulo 2, 3. Entonces, eso debo hacer constar. ¿Y cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Apellido, ¿no? Nombres de los autores. Puede que aquí hay dos autores. El año de la edición, el título, ¿pero de qué? Título del capítulo. Ese capítulo de donde estoy extractando mi información tiene un título, ¿ya? O la entrada. Luego, ¿qué viene? Título del capítulo, título del libro, página, ¿no? En apellidos, edición, título del libro, página y ciudad, donde ha sido su editorial. Como ven aquí, el autor es de ese capítulo, Duncan y Fahan, el 2016. Dentro del capítulo, la investigación formativa, que es un camino para construir saberes en la formación jurídica. Y esto lo han sacado del libro J.S. Trujillo, edición Lecciones y experiencias comparadas sobre la enseñanza del derecho. ¿Entre qué páginas habían estado esa información? En la 353 y 374. ¿Dónde? En Sabaneta, Antioquia, Colombia, y la editorial, Fondo Editorial UNED Sabaneta. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué he hecho? Apellido o apellidos de ese capítulo, ¿no? El título del capítulo en Chada, el apellido o nombre del autor del libro completo, la edición, el título del libro, las páginas donde estaban ese capítulo, la ciudad, país y edición. Ahora, tenemos publicaciones periódicas, ¿no? Que hay ciertas instituciones que van haciendo. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, dice. Ya, se ha cortado de repente, no sé qué ha pasado. Ya, hemos vuelto. No ha sido mucho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de publicaciones periódicas, acá, señores, hay artículos donde se escriben en forma mensual, en forma semanal, en forma trimestral y van cambiando.
Entonces hay que tomar en cuenta que son publicaciones periódicas de determinados artículos científicos que van cambiando. Entonces aquí ustedes cuando utilicen estos tipos de artículos, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Tienen que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Apellido o apellidos de los autores, ¿no? Pueden ser varios que han escrito. La fecha, ¿qué fecha se ha escrito? Y si ustedes ven esa publicación, tiene título del artículo. Y ese artículo, señores, si se ponen a analizar, si se ponen a ver, pertenece a una revista. No es que el artículo esté solo, sino que es perteneciente a una revista, porque es parte de una revista ese artículo. Pero ese nombre de la revista que colocamos tiene un volumen, un número de emisión y páginas. Y eso hay que tener cuidado porque va cambiando constantemente, tanto en el número y el volumen. También hablamos de artículos con el DOI, el digital, ¿no? Identification, objetivo de identificación. Aquí, ¿qué colocamos? Los apellidos o nombres de los autores, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y página. Y al final el DOI, con el fin de reconocer, estratificar. Son artículos que se van cambiando conforme el tiempo, los meses que se van desarrollando. Y eso hay que tomar en cuenta y hay que considerarlos, por favor. ¿Ya? Asimismo, hay artículos sin el DOI. Simplemente son artículos impresos, pero estos artículos pertenecen a una revista. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo colocar, ¿no? Debo colocar el apellido del autor, el año, el título del artículo primero, título del artículo que está ahí dentro de la revista, nombre de la revista, ¿qué revista? Por ejemplo, aquí el nombre de la revista es Investigación y Ciencia. Y el nombre del artículo, Estado de la Ciencia Global. ¿No ve? ¿Y qué coloco? Volumen 435 ya revisan. ¿Qué páginas? Entre la página 16 y 20. Ahora, cuando hay artículos online, apellidos, año, título del artículo primero, el título del artículo, lo que está dentro. Nombre de la revista, volumen, número, página y en qué URL se identifica. Estos artículos de revista jóvenes hay que tener muy en cuenta que desarrollan situaciones en las cuales nosotros tenemos que ver que en el proceso del desarrollo de la información sea correcta, que vaya a apoyar nuestra investigación. Por eso es importante que nosotros hagamos mención del apellido del autor, el año, la página, ¿no? Que esto es importante. Y dentro de la información nos va a pedir título del artículo, nombre de la revista, volumen y páginas. ¿Entre qué página? Y dentro de esas páginas, la información de qué página hemos sacado, ¿no? Eso también vamos a ir viendo y les voy a ir mostrando, ¿no? Aquí a veces los artículos varían según los autores, ¿no? Según el desarrollo de la información que se va llevando a cabo. Existe, por ejemplo, a autores que pueden ser uno a dos, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número y página. Esto es cuando es un autor, ¿no? Cuando son de dos a siete autores,
Se escriben todos los autores separados por coma y el último se escribe I, ¿no? Todos los autores I, año, nombre del artículo, nombre de la revista. Luego del nombre de la revista viene volumen, número y páginas. Cuando son 8 o más autores, se escriben los primeros 6 autores, se ponen puntos suspensivos y se escribe el último autor. Cuando son 8 o más autores del artículo, anotarse. Cuando son 8 más autores, se colocan los primeros 6, luego puntos suspensivos y el último. Año, nombre del artículo, la revista, el nombre de la revista, edición, volumen y páginas. Cuando el artículo es de prensa, generalmente la razón, los tiempos utilizamos. Y vemos un artículo que sale y debemos tomar en cuenta en esos artículos, en ese proceso del desarrollo de lo que establece en nuestro trabajo, el apellido, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico y la página. A veces hay algunos artículos que no tienen autor en el periódico. Entonces colocamos el título del artículo, la fecha y nombre del periódico y la página. Hay páginas web. No, y en las páginas web, señores, es importante aquí que ustedes, no es colocar el URL, sino tengo que colocar ese artículo que está en la página web, ¿dónde se encuentra? En la empresa actual, puede ser Minolta, lo que sea, el año y el paso. No nos olvidemos también que existen artículos que están mediante online. Entonces, cuando existen artículos online, ¿qué tengo que hacer? Y aquí es importante, ¿no? Donde yo debo colocar el apellido o autores, la fecha, qué año, el título del artículo, ¿no? Título, el nombre del periódico y en qué página web se encuentra. A veces utilizamos, sí, pero tenemos que tomar en cuenta. Señores, ¿cómo está la emisión? ¿Se escucha? ¿Está bien? Jóvenes, Sí, Licen, se escucha. ya. Parecería, me sale a veces que está inestable un poco. Luego tenemos artículos de revista. Y cuando hablamos de artículos de revista, aquí tenemos que tomar en cuenta el apellido, mes y año de ese artículo, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y página. No se olviden. El autor es Dusan MG. ¿Cuándo se ha desarrollado esta revista? En febrero. ¿Ya? Y el título del artículo, no hay duda. Nombre de la revista, semana. Y el año, volumen y la página. Nos queda 10 minutos. Después entramos a la última parte, ¿no es cierto?
porque recién a las 20:55 y era las 19. Entonces, Angelito, Nayeli era, ¿no? Sí, dice, Nos hemos equivocado, un periodo más nos falta, ¿no ve? sí, dice hasta las 8:55 es. Ahora, cuando es online, cuando bajamos todo de internet, ¿qué tenemos que tomar en cuenta, no? El apellido, año o mes, título del artículo, nombre de la revista y en qué página web se encuentra. A veces no, las revistas van cambiando mensual, cada año, a veces cada día. Por ejemplo, hay revistas deportivas en la Argentina, ¿no? Que van cambiando cada fin de semana, ¿no? Y eso también hay que tomar en cuenta. Existen otros tipos de texto, como ser informes, informes corporativos, gubernamentales. ¿Y qué debemos tomar en cuenta? Lo que tenemos que tomar en cuenta es el nombre de la organización, el año, el título del informe, el número de la publicación y en qué página web hemos encontrado. ¿Ya? Tomemos en cuenta que los informes no tienen más que representaciones como institución. Por ejemplo, de este informe del Congreso de la República, el nombre de la organización es Banco de la República. ¿Qué año? 2008. ¿Qué es? Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. Número de publicación, 81.965. Y su página web. Eso debe contemplar cuando hablamos otros tipos de textos. También podemos utilizar información de simposios, conferencias que nosotros estamos considerando, tomando en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de simposios y conferencias, tenemos que considerar, ¿no? Autor o autores, la fecha, cuándo se ha desarrollado, el título de la ponencia, ¿no? De ese simposio, con qué ponencia se ha llevado a cabo, apellido del presidente del Congreso, quién lo ha presidido, ¿no? La presidencia. Luego, título del simposio o congreso, ¿cuál es el nombre? O simposio o conferencia que se ha llevado a cabo, ¿no? Y el nombre de la organización y lugar. Y esto es importante también cuando hablamos de tesis y trabajos de grado. Puedo utilizar, pero lo que tengo que hacer es mencionar los autores o autor, el año de la tesis, título de la tesis. Si es tesis de grado, pregrado, maestría, tengo que mencionar. Y nombre de la institución y lugar. Eso es cuando hablamos de tesis de grado y todo aquello, ¿no? Por eso es importante, por eso es necesario, por eso es vital que empecemos a hacer este tipo de trabajos y empecemos a desarrollar nuestro trabajo, nuestra información, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a ello, señores, vamos a poder nosotros establecer el concepto y la relación de la sustentación bibliográfica de la información. Porque si no hacemos esta compartimentalización, imagínense cómo estaría nuestro trabajo, por todo lado, menos donde corresponde. Señores, así también tenemos, cuando hablamos de tesis, trabajos en línea, ¿no? Y aquí empezamos a hablar de los autores o autor, año,
título de la tesis, si es tesis de grado, maestría, eso tenemos que mencionar. ¿Y en qué página web se ha recuperado? Hablamos de material electrónico, o sea, páginas en Word, Word, en web, en páginas web. Y esas, ¿qué referenciaciones tengo que tener o tomar en cuenta? Eso tengo que ver el apellido, la fecha, el título de la página, lugar donde se ha publicado, ¿no? La casa de publicación, la dirección donde se extrajo el documento, o sea, el URL. Esto es importante, ¿por qué? Porque después, señores, esto nos va a hacer ver el desarrollo y la conformación de lo que es nuestro trabajo en el contexto y el desarrollo de nuestra información. En el último periodo que nos queda, que ya se va a cortar, tenemos un periodo más para llegar a las 20:55. Vamos a desarrollar en forma práctica, ya para ver todo este proceso práctico que hemos venido desarrollando. Ahora lo vamos a ver en nuestro contexto de nuestra matriz y nuestra matriz que desarrolla el proceso de enseñanza bajo la relación de lo que es nuestra plantillita, ¿no? Nuestra plantillita que nos objetiviza cómo debemos ir llenando y colocando la información que lo vamos a hacer ahora práctica. ¿Está bien, jóvenes? Sí, Lice. Ya. Se va a cortar nuestra emisión, ya no tenemos tiempo, entramos al último periodo. ¿Está bien? Basilio Santos, ¿está bien? Sí, Lice. ¿Ha entendido Jessica Alarcón? Sí, Licen. Rodrigo Paredes, ¿ha entendido? No está. Debe estar cenando. Sí, para todos, dice. Ya. A ver, voy a preguntar, Cruz Choque Nemias Bernabé, ¿está? Sí, Lice. Ya. Escúchame, Cruz Choque, cuando nosotros colocamos, antes sacando una información de internet, colocamos el URL. Ahora, ¿qué ha cambiado? Ahora se coloca el famoso DOI, que es la nueva matrícula que se establece a nivel internacional que se está manejando ahora. ¿Ya? Luego, ¿dónde está Sarabia Castro, Noelia? ¿Está presente? Sí, Licen. Sarabia, Sara Noelia. ¿Me podrías decir cuando nosotros utilizamos una tesis, qué aspectos hay que tomar en cuenta? Lo que has entendido. Hacer una tesis. Tenemos que. Ay, me he olvidado, ¿viste? El tipo de tesis, si es de grado, de doctorado, de maestría, eso es lo más importante, definir. Ay, sí, pues el tipo, sí. Si no le voy a definir, imagínate qué tipo de documentación o información estoy colocando, ¿no? Bueno, se va a cortar y vamos a entrar al último proceso, por favor. No se olviden también colocar su nombre, ¿ya? Entramos en 3 minutitos.